Seguro que no es el interview. Ahora sí, ya estamos transmitiendo. Bien, mil disculpas a todo nuestro público. Tuvimos una interrupción en la señal de internet en la plataforma de Facebook. Una disculpa también al invitado. Para abreviar, anunciamos dos eventos culturales en filosofía, Horizontes de la Filosofía Contemporánea, un seminario con la sesión inaugural, Habilidades Morales, que presenta el maestro Héctor Omar Ruiz, el 4 de septiembre a las 17:30 horas, Auditorio 1 y del edificio H, y el 1 de septiembre a las 11 horas, también en el edificio H, la conferencia a cargo del doctor Germán Omar Amaya, Filosofía de la Imagen Digital, Implicaciones Metodológicas y Culturales. Esos fueron los avisos. Sí, es para invitarlos, pues es entrada libre. Quienes no pertenecen a la red universitaria, de todos modos pueden apuntarse allí en el ingreso y allí seguramente les darán acceso. Así es. Y decíamos pues que nuestra cápsula recordando tenemos a Vicent Martínez Guzmán, intelectual y profesor, referente mundial en el ámbito de los estudios de la paz, se doctoró en filosofía por la Universidad de Valencia, fue profesor titular y vicerrector del Departamento de Filosofía y de Sociología de la Universitat John I de Castellón y director honorífico de su cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. Fundó y codirigió el Máster Internacional en Estudios para la Paz y Desarrollo en 1996 y en el 2016 fue nombrado miembro de la Junta del Gobierno del Institut Català Internacional por la Paz, del que fue elegido vicepresidente. Y pues bueno, es conocido por sus trabajos, sus publicaciones en torno a la filosofía de la paz y el cuidado. Y antes de presentar a nuestro invitado, nuevamente disculpándonos con nuestro público por la falla técnica, pero pueden dejarle saludos, preguntas, comentarios a nuestro invitado a través del chat en vivo de nuestra transmisión en Facebook, Estudio Humanitatis Radio, y si ven el video en otras páginas donde se replica, pueden pasarse por favor a esta página de Estudia Humanitatis Radio para poder ver sus comentarios. ¿Y quién es nuestro invitado, Alejandro Gómez, por favor? Bueno, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Luna Bernal. Él es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, donde imparte docencia en la licenciatura en Filosofía y en la maestría en Estudios Filosóficos y en el doctorado de Derecho. Licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, doctor en Psicología por la Universidad de Colima, en el marco del programa del doctorado interinstitucional de Psicología, DIP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigador. Nivel 1 en el área de Psicología Social, subdisciplina Solución de Conflictos. Doctor Luna, bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y sobre todo con el tema que es muy novedoso y del cual pues sí hace falta como que clarificar muchas cosas y también sobre todo por la perspectiva desde la cual lo están abordando tu equipo de investigación. Y pues de entrada quisiera que nos pudieras aclarar un poquito una diferencia de términos que a lo mejor va a ser pertinente para nuestra charla entre acoso, hostigamiento, bullying, ciberbullying, ciberacoso, violencia de género, algunos de estos conceptos que nos orienten un poquito como a discernir de qué trata esto del ciberbullying en adolescentes. Sí, qué bueno que preguntas esta parte porque sí es una de las cuestiones más importantes cuando una persona se interna en este campo de investigación. Personalmente me tocó vivirlo, ¿no? Yo venía trabajando investigación sobre manejo de conflictos. El tema del conflicto, aunque es un campo pues distinto al estudio de la violencia, sin embargo están tan conectados que hubo un momento en mi propio desarrollo de la investigación en el que tuve que entrar a revisar la literatura académica sobre violencia escolar en particular y bullying, ¿no? En específico, ¿no? Y desde las primeras veces que empezaba a hacer revisión bibliográfica, me empecé a encontrar con que hay un montón de confusiones conceptuales que vuelven muy complicado, ¿no? El tratar de entender qué es lo que realmente se conoce acerca de estos fenómenos y poder comparar los resultados entre estudios, porque
Las confusiones conceptuales luego tienen implicaciones metodológicas importantes, como por ejemplo el diseño de diferentes instrumentos de medición, y eso genera datos que a veces no son completamente comparables, ¿no? O solo son comparables hasta cierto grado, ¿no? Entonces sí, las cuestiones conceptuales son absolutamente fundamentales, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo me encontré y que con los colegas que hemos venido trabajando este tema, hemos ido poco a poco como abriendo el camino, ¿no? Tratando de introducir claridad, es la relación, por ejemplo, entre el concepto de violencia escolar y el concepto de bullying, ¿no? El concepto de bullying ya tiene toda una tradición. Comienza con las investigaciones de Dan Olbius en los años 70. Y desde ahí poco a poco se ha ido definiendo con cierta claridad este término para entenderlo como un tipo de violencia que se caracteriza, número uno, por ser intencional, número dos, por estar dirigida de forma reiterada hacia una misma víctima, pero un elemento además que es clave es que entre la víctima y los victimarios o el victimario existe un desequilibrio de poder. Este elemento es clave porque significa que en las situaciones de bullying, la víctima, por definición, es colocada en una situación de indefensión, de la cual no puede, es muy complicado o prácticamente imposible que salga a partir de sus propios esfuerzos. Entonces, tenemos situaciones en que una víctima se ve acosada cotidianamente, ¿no? Y la víctima tal vez intenta salir de esa situación, hace esfuerzo por enfrentar a los agresores, por evitarlos, por tratar de afrontar la situación, pero como por definición no es una situación de desequilibrio de poder, vemos que muchos de esos esfuerzos son infructuosos, entonces eso va acarreando frustración en la víctima y el daño pues a su salud mental, ¿no? Entonces, ese elemento, por ejemplo, es muy clave para comprender el fenómeno del bullying y, repito, esta situación de indefensión en que es colocada la víctima. Cuando enfocamos el tema desde la perspectiva de la violencia escolar más en general, entonces vemos que ahí se presentan muchas situaciones diversas. Para empezar, la violencia escolar pues se define como cualquier acto de violencia que es realizado por alguna persona miembro de la institución contra alguna otra, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir de parte de autoridades, directivos, contra alumnos, de alumnos hacia profesores, entre profesores, etcétera, ¿no? Se pueden dar muchas situaciones diversas. Y una de las cosas que hemos observado, por ejemplo, es que cuando se evalúa la violencia escolar, muchos trabajos que evalúan la violencia escolar luego le llaman bullying, ¿no? Y viceversa. Entonces, cuando observamos, por ejemplo, datos de estudios que estudian violencia escolar y bullying, o datos incluso de organismos, ¿no? Que hacen públicas estadísticas sobre bullying, tenemos que estar muy atentos a revisar cómo se midió para ver si efectivamente están evaluando bullying o están midiendo algún tipo de violencia escolar. Una distinción, ya para terminar esta intervención, que hemos encontrado que es muy recurrente, es introdujimos nosotros, por ejemplo, los estudios que hemos realizado, una diferencia entre violencia escolar ocasional y violencia escolar recurrente. Entonces, en los instrumentos, en los tests, por ejemplo, es muy común que se les pregunta a los alumnos o al personal participante del estudio, se les describen ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, si han enviado mensajes ofensivos o si han recibido amenazas, etcétera, ¿no? Y se les pregunta si han experimentado esa situación pocas veces, algunas veces, frecuentemente o siempre, ¿no? Es una escala típica. Entonces, nosotros introducimos la distinción de violencia escolar ocasional para aquellas situaciones de violencia que las personas las vive o las ejecuta al menos alguna vez o algunas veces. Y violencia escolar recurrente a cuando ya la ha experimentado varias veces, ya sea como víctima, como observador o como agresor, ¿no? Y lo que observamos es que en las estadísticas de bullying, a veces lo que informan es estadísticas de violencia escolar ocasional.
Y entonces tienes porcentajes de prevalencia de bullying del 60%, del 50%, porcentajes muy altos. Y la mayoría de los instrumentos evalúa violencia escolar recurrente, ¿verdad? Y ahí tienen porcentajes de 30%, 25%, ahí más o menos andan las estadísticas. Pero instrumentos que midan el bullying con todos sus elementos, incluyendo la jerarquía de poder, el estado de indefensión, prácticamente no hay. La mayoría de los instrumentos que circulan en la literatura académica especializada miden violencia escolar ocasional o violencia recurrente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un elemento conceptual absolutamente fundamental para poder comprender el alcance de los estudios y la naturaleza de los datos, ¿no?, que nos están proporcionando. Y eso me hace pensar en dos cosas. Bueno, primero que en función de la definición precisamente de bullying que nos acabas de dar, de este desequilibrio de poder, meten ahí como en violencia escolar esta situación de bullying propiamente y la equiparan a lo mejor con tensiones de poder, por ejemplo, entre profesores, entre colegas, que no es que esté uno con una jerarquía de poder, una posición de poder frente a otro que no la tiene igual en esa situación, sino que son más bien tensiones de poder, o a lo mejor son cuestiones de, híjole, hoy no estoy de humor, dijiste algo que no me gustó y entramos en conflicto, pero no era una cuestión de lucha o de tensión por el poder, y que tal vez eso también, y eso es la segunda cosa, también eso implicaría que a lo mejor no se ataca el problema real, porque hay una confusión entre bullying, violencia escolar, e incluso en estos niveles, si es recurrente o más esporádica, pues complica soluciones claras y prácticas, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, creo que ya se ha hecho trabajo como muy claro para distinguir, por ejemplo, los casos de hostigamiento, donde sí hay una jerarquía de poder, respecto de las situaciones de acoso, donde sí no se presenta por definición esta desequilibrio de poder. Entonces, por ejemplo, esa conceptualización que ya han realizado en el campo de la violencia de género, yo creo que sí se puede trasladar a otros campos para entender que sí tienen un funcionamiento distinto estos fenómenos cuando hay esa jerarquía de poder y cuando no la hay, ¿no? En el caso de la violencia de género sí tenemos que entender una cosa, por ejemplo, que de forma estructural y cultural sí existe en nuestra sociedad una cierta situación de privilegio para el género masculino, ¿no? Entonces, sí hay un cierto desequilibrio de poder que está ya presente de antemano por la propia estructura patriarcal de nuestra sociedad, pero bueno, hay que identificar para poder diferenciar todos esos matices y también ver cómo funcionan en las situaciones concretas, ¿no? Entonces, sí son cuestiones como muy complejas que sí hay que poner como mucha atención, ¿no? Las jerarquías de tipo normativo, las culturales, las estructurales, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esto que mencionas también es una de las cosas en las que yo creo que sí es muy importante insistir todo el tiempo, porque sí yo me he encontrado que hay una permanente confusión, una tendencia muy clara a confundir situaciones de conflicto con situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es una de las cosas que ha orientado mucho mi trabajo de investigación, hacer esa distinción, porque uno observa que sí todo el tiempo tienden a darse estas confusiones, ¿no? En las situaciones de violencia, por definición, hay un sujeto que ha sido agredido, ¿verdad? Y hay un agresor. En las situaciones donde ha habido violencia, las formas de afrontar esas situaciones de violencia no pueden ser las mismas que cuando tenemos conflicto, porque cuando tenemos conflicto tenemos por lo general una situación de partes que están más o menos en el mismo nivel de poder. Sí. Entonces, no hay situaciones de agresión, es decir, déjenme lo digo de otra manera. Hay situaciones de conflicto con violencia y situaciones de conflicto sin violencia. Cuando el conflicto ocurre sin violencia, entonces tiene mucho sentido utilizar mecanismos pacíficos de manejo de conflicto, como podría ser la mediación, la negociación, etcétera, ¿no? Pero cuando ha habido una situación de violencia, por lo general lo que esperamos es que haya la intervención de una autoridad, ¿sí? Porque
como la situación de agresión crea una situación de daño en la víctima, entonces las condiciones para negociar pues no se dan. ¿Sí? Entonces, si es necesario cuando hay violencia en una situación, si es necesario la presencia de una autoridad que vea por la aplicación de una cierta normatividad, por ejemplo, o por la introducción de métodos de manejo de esas situaciones de violencia, donde por definición la prioridad es la reparación del daño de la víctima. En el caso de las situaciones de conflicto, tenemos situaciones que se basan en desacuerdos, ¿verdad? O en la percepción de incompatibilidad de intereses. Y entonces ahí sí tiene mucho sentido que a través del diálogo, de la negociación, pues se logren acuerdos, ¿no? En la medida de lo posible. Entonces, sí vemos, lamentablemente, que en muchas ocasiones estas situaciones llevan, por ejemplo, a una autoridad escolar, ¿verdad? A querer sentar a negociar a las partes cuando ha habido una situación de agresión. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que significa para una víctima el que casi la obligan a sentarse en una mesa de negociación con su agresor. Ese tipo de situaciones sí deben de valorarse muy bien, y todo pasa por hacer estas distinciones conceptuales, ¿no? Por eso la parte conceptual sí creemos que es muy, muy importante. Bien, pues ahí está de entrada, ¿no? Estos elementos importantes para el tema y que más adelante nos va a platicar un poco también nuestro invitado, sobre todo desde la perspectiva de las víctimas adolescentes, ¿no? ¿Qué actitudes adoptan frente a esto? Antes de darle la palabra a Alejandro, que también quiere platicar contigo, Alejandra Avilés, perdón, nos manda saludos, dice saludos a los conductores y felicidades al ponente por su interesante tema. Y también Sergio Martínez Ruiz dice saludos a todos en el programa, en especial a su compa Chan. Saludos de regreso. Alejandro, por favor. Pues bueno, una charla muy interesante. A quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el doctor Alejandro Luna Bernal. Estamos charlando sobre el tema el ciberbullying en adolescentes. Y bueno, ya para pasar al tema central, ciberbullying y ciberacoso. Doctor, si nos podría como dar luz sobre eso, cómo inicia, cuáles son esos elementos. Ya nos dijo más o menos que hay una relación de poder, pero cuando esto se traslada al espacio del Internet, ¿cómo es que sucede? En las redes sociales principalmente, tengo entendido. Y si tenemos alguna idea más o menos desde cuándo se empiezan a rastrear los primeros comportamientos de este tipo, y a nivel académico, cuándo se empieza a hablar ya de ciberbullying o ciberacoso. Sí, la literatura sobre ciberbullying ha experimentado un boom, ¿no? En los últimos años. De hecho, ya tenemos estudios desde comienzos de este milenio, ¿no? Ya estudios desde incluso más atrás. Ya tenemos algunos estudios importantes desde mediados de los años 80, pero eran así como aproximaciones iniciales donde apenas se estaba como conceptualizando el fenómeno. Y luego, en un segundo momento, a comienzos de los años 2000, pero ha sido en los últimos años, sobre todo en la última década, donde esto ha experimentado un boom. Es uno de los campos de la literatura académica más activos. Si uno entra a una base de datos y revisas y metes como buscador la palabra ciberbullying, te encuentras cientos de artículos nada más en lo que va del año, ¿no? Sí. Realizados en distintos momentos. Entonces, una primer fase del desarrollo de esta área de investigación, pues tenía que ver básicamente con identificar prevalencias, ¿no? Tratar de identificar cuáles son las conductas de ciberbullying que se están realizando, y tratar de identificar cuánto ciberbullying, ¿no? se presenta. Y bueno, en ese campo creo que sí se han encontrado resultados como muy, muy consistentes. De hecho, a autores y autoras que han hecho investigación, especialistas en esta área, le han llamado la atención sobre ese asunto, de que encontramos, número uno, bueno, también para el caso del bullying y ciberbullying, son fenómenos que se presentan en casi todos los países, en casi todos los ámbitos. Son fenómenos porque se presentan como con cierta recurrencia, ¿no?
Los porcentajes de bullying, pues generalmente andan alrededor del 30% y los de ciberbullying alrededor del 20-25%. Entonces estamos hablando que uno de cada 5 o uno de cada 4 estudiantes de nivel bachillerato, de secundaria, ¿verdad? Ha experimentado o se ha visto involucrado en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, lo que llama la atención es que sus grados de prevalencia parecen como muy constantes. Cada que se realizan nuevos estudios tienden a mostrarse, ¿no? Considerando las cuestiones de medición que ya comentábamos hace rato, porque aquí también se presenta, ¿no? Y esto ya estaría hablando yo de lo que llamaríamos ciberviolencia escolar recurrente, ¿no? Que lo tomaríamos como un indicio de ciberbullying, porque instrumentos que evalúen el ciberbullying con todos sus componentes, ¿no? Que son muy similares a los del bullying, pues no hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Se tienen que hacer aproximaciones de tipo cualitativo para poder explorar todos los elementos, ¿no? Con la jerarquía de poder, etcétera. Entonces, esto ha llevado a pensar que las causas del bullying y el ciberbullying pues deben ser estructurales, ¿verdad? Deben ser estructurales y podrían estar asociadas pues precisamente a la dinámica del propio capitalismo que es condicionante de situaciones de discriminación de diferente tipo, que se asocian curiosamente a las dinámicas del capitalismo, porque hay formas de discriminación como la discriminación por género, como la discriminación por raza, como el clasismo, etcétera, ¿no? Que son situaciones de discriminación que uno de entrada podría pensar que van más allá del propio funcionamiento del capitalismo. Sin embargo, parece que encontraron una cierta sinergia, ¿no? Para lograr cierta expresión, ¿verdad? De ese tipo. O sea, saber cómo, por ejemplo, los mandatos, por ejemplo, de la masculinidad, de ser agresivo, de mostrar poder, para ganar reconocimiento y respeto, ¿verdad? En la dinámica del capitalismo, pues han sido incorporadas con símbolos de poder económico, ¿verdad? Como usar ropa de moda, carros del año, o ese tipo de aspiraciones que luego se ligan a cierta estética, ¿no? Como el narcotráfico. Hay una autora tijuanense que es Sayak Valencia, que lo ha teorizado en lo que llama ya el capitalismo gore, para mencionar cómo esto pues termina en estas estética, en estas prácticas sanguinarias, ¿no? Que ya vemos muy asociadas al narcotráfico. Entonces, hay todo un proceso macro, ¿verdad? Que parece estar detrás de estos fenómenos de bullying y ciberbullying que están muy asociados pues, con estas dinámicas del comportamiento de discriminación, ¿no? De los prejuicios, etcétera. Y bueno, otra cosa que quería mencionar es que a nivel conceptual sí existe mucha discusión acerca de cuál es la relación que existe entre bullying y ciberbullying, porque por un lado vemos que el ciberbullying comparte elementos con el bullying, como que se trata de situaciones de violencia recurrente, donde hay un desequilibrio de poder, que en este caso se presenta, por ejemplo, a través del anonimato que puede ejercer el acosador sobre la víctima, pero hay ciertos elementos característicos como el hecho, por ejemplo, de que puede ejercerse 24/7, es decir, a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, de tal manera que se convierte, se ve potenciado por este universo virtual, adquiere un alcance como mayor, de tal manera que la víctima pues se siente acosado todo el tiempo. Digamos, en el bullying presencial, a lo mejor la víctima cuando ya por fin llega a su casa, ya puede decir, ya llegué a un lugar seguro, pero en el caso del ciberbullying, no, el acoso lo persigue hasta los rincones más íntimos, precisamente por la presencia del universo virtual en el que, no olvidemos, transcurre la vida, buena parte de la vida de las nuevas generaciones. Pues la generación Z, que son nativos digitales, pues viven en dispositivo de paso entre el mundo virtual y el mundo presencial. Entonces, sí es una situación que se ve potenciada por esta cuestión. Sí, no, y me imagino pues que el mismo
hecho de que a través de las redes sociales un comentario, un video incluso que luego sirve para generar precisamente estas situaciones de acoso, de bullying o ciberbullying, pues tienen alcances impresionantes, porque no se reduce nada más como al circulito de amigos, de gente más cercana, sino incluso hasta gente que uno no se imaginaría que podría saber de ese tipo de cosas, pues resulta que también se vuelve espectador y no sé si hasta cierto punto cómplice, porque desde el momento en que se ve un video, ah, mira, me causa gracia, le doy like, eso ya es una forma de replicar esa conducta violenta, ¿no? Perdón, antes de avanzar, bueno, Keila Carrasco, una radio ciberescucha ya asidua, había dejado un par de comentarios, los leo, pero luego nos comenta que en tu comentario anterior estabas como vinculando el asunto que ella preguntaba, entonces parece que quedó respondida la pregunta. De todos modos las voy a leer. Dice, bueno, saludos al doctor Luna, a los invitados, gran tema de investigación. Y dice la pregunta, ¿podemos hablar de implicaciones filosóficos sociales del bullying? Esa es una. Y otra, ¿cómo ese parece ser un tipo de disciplinamiento violento y segregación a la otra edad de lo diferente? Esto lo conecto a que muchas causas del bullying tienen que ver con discriminación de género, sexualidad, etcétera. Y justo abajo dice, ya después de tus comentarios, justo que veo que el doctor ya conectó mi comentario con la respuesta que estaba dando ahora. Muy interesante hablar de las implicaciones estructurales de la violencia. No sé si tengas algún otro comentario en torno a lo que no, es muy relevante esto que menciona la compañera Keila, porque sí encuentra uno en la literatura académica en ocasiones un cierto énfasis a individualizar, a mostrar el fenómeno como si se tratara de una patología individual de ciertas personas. Obviamente tenemos que tomar en cuenta también esos factores, pero es importante ampliar la mirada para ver cómo en realidad se involucran, ¿verdad? Toda una serie de procesos que rebasan las situaciones individuales, ¿no? Un solo elemento nos permite ver eso, que es el hecho de que tanto en el bullying como en el ciberbullying encontramos que se trata de fenómenos que no se comprenderían sin el papel de los observadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios que hemos llevado a cabo y que ya venían de propuestas anteriores, como el trabajo que había hecho la doctora Garegosdóvil en España, es a conceptualizar estos fenómenos ya a través de la dinámica que se da entre víctimas, agresores y observadores. Un fenómeno de bullying no se entiende si no hay observadores que están secundando hasta cierto punto, tolerando, ¿verdad? La conducta de agresión, porque aquellas personas que ejercen los actos de agresión, en cierta medida, están esperando, ¿verdad? El juicio de los observadores, ¿verdad? Y en el caso del ciberbullying es similar, es decir, se trata de un fenómeno que sin la participación de los observadores no tendría el mismo alcance, el mismo impacto y ni la misma naturaleza, porque muchos de estos actos se hacen precisamente como lo hacías notar hace rato, para exponer, ¿no? Por ejemplo, la intimidad de una persona o para tratar de agredirla, pero siempre frente a un público, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos como observadores también es una cosa muy, muy importante, y de ahí que también se hayan venido desarrollando poco a poco estudios que analizan cuál es el comportamiento de los observadores cuando de pronto se ven involucrados en una situación de este tipo, ¿no? Es una relación que es obvia, es, por ejemplo, el tiempo que pasan los jóvenes o cualquier persona en general en las redes sociales, ¿no? Se ha encontrado obviamente una correlación de que entre más tiempo pasan en las redes sociales hay más probabilidad de que como testigos les toque presenciar alguna situación de ciberacoso, ¿no? Y ahí la cuestión es, cuando te encuentras en una situación de ciberacoso, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Entonces, en 2019, en colaboración con algunas investigadoras de CUCS,
¿verdad? Nuestro cuerpo académico empezó a desarrollar una investigación sobre estrategias de afrontamiento de ciberbullying, precisamente para tratar de detectar estas distintas formas en que los jóvenes actúan cuando se ven involucrados en una situación de ciberbullying, ya sea como víctimas o como observadores, ¿no? Precisamente pensando en que también es importante atacar y entender esta parte. Pues precisamente para eso yo también es una de las preguntas que teníamos pensado hacerte en función de esta línea de investigación que están desarrollando con tu equipo. Sobre todo porque pensamos generalmente en quienes causan el bullying, quienes ejercen acciones de este tipo a través de las redes sociales, quienes son espectadores, pero ¿qué pasa con la persona que es víctima del bullying? ¿Qué hace? ¿Qué actitudes toma? Y sobre todo, a mí se me venía en la mente una pregunta de en qué momento una persona puede, un joven, un adolescente, puede reconocer que está siendo víctima de bullying, porque a lo mejor lo acepta o lo deja pasar por ser parte del grupo, por encajar, porque pues bueno, muchos lo padecen, pues yo también, y hasta cierto punto también porque de repente gente de nuestra generación, bueno, ustedes se ven chavitos, pero de mi generación, tiende luego mucho como a minimizar el asunto cuando dice, es que eso le llamábamos carrilla en nuestro tiempo y te enseñaba a ser más fuerte. Pero no sé si sea exactamente el mismo contexto, la misma situación y sobre todo la misma asimetría de poderes, ¿no? Entonces no sé si nos pudieras platicar un poco sobre esta perspectiva precisamente de la víctima, del que padece el bullying y cómo enfrenta esto. Y luego de eso te muestro te leo un saludo y una pregunta que te hacen también aquí. Sí, es que ese es todo un tema y es una de las cosas que hay que insistir mucho. Es Ujú. decir, lo que se llama es el evento de la sensibilidad, ¿no? Es decir, la sensibilización. Este, yo suelo plantearlo de la siguiente manera. La distinción entre conflicto y violencia, ¿no? Por eso creo que esa es una de las claves, Sí. por eso insisto mucho en eso. Este, Cuando se confunde conflicto con violencia, tenemos dos situaciones distintas, ¿no? Que tienen que ver con esto que comentabas. Primero, hay quien asimila el conflicto a la violencia y todo conflicto lo ve como algo malo, ¿no? Entiende el conflicto. Si alguien, por ejemplo, manifiesta una inconformidad y yo no estoy de acuerdo con tal cosa, ya estás ejerciendo violencia, ¿no? Y entonces cuando se asimila el conflicto a la violencia, entonces se desarrolla una actitud intolerante hacia cualquier forma de diferencia, de divergencia, de inconformidad, y que imposibilita el diálogo, ¿no? Eso nos conduciría a estas visiones, ¿no? Empresariales o incluso políticas de querer establecer un orden estricto, ¿verdad? El profesor, la autoridad que no tolera ninguna manifestación de inconformidad, ¿no? Y la reprime luego. Entonces, esta asimilación del conflicto a la violencia no nos deja ver cuando el conflicto tiene un potencial constructivo. Ahora, pero podemos irnos al otro extremo, donde asimilamos ahora la violencia, la asimilamos al conflicto, y entonces decimos, como el conflicto es natural e inherente a la naturaleza humana, pues por lo tanto, que tiene que fulano le esté diciendo de cosas a perengano o lo esté golpeando, es que así se llevan los chicos, ¿no? Y entonces hay estas situaciones de no observar, ¿verdad? Que se están presentando situaciones de violencia precisamente porque se da esta asimilación de la violencia al conflicto, ¿no? Entonces sí es muy importante, yo creo que es una de las cosas en las que más debemos de insistir, ¿verdad? Que debemos marcar con la mayor claridad posible la distinción entre estos fenómenos, ¿no? Cuando tenemos situaciones de conflicto sin violencia, entonces debemos de poder tener mecanismos para aprovechar los potenciales constructivos del conflicto para generar una comprensión más profunda, desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, de argumentación, de escucha, etcétera. Pero cuando tenemos situaciones de violencia, entonces ahí sí tenemos que buscar cómo entra en funcionamiento los mecanismos de autoridad, y ahí es donde sí tenemos que fortalecer
los mecanismos de intervención de la autoridad en todos los niveles, ¿no? Entonces, sí hace falta mucho trabajo de concientización, ¿verdad? Para ese tipo de distinciones que poco a poco se vaya arraigando en nuestra sociedad. Afortunadamente hemos observado, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Cómo sí existe cada vez una mayor conciencia de estas situaciones de violencia. Yo creo que todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, por visibilizar la violencia de género, sí es una contribución importante de las nuevas generaciones que han logrado, ¿no?, generar una nueva sensibilidad frente a esas cuestiones y poco a poco, por ejemplo, con los asuntos que tienen que ver con la discriminación, con la homofobia, etcétera, poco a poco se va generando una mayor conciencia social. Entonces yo creo que se va avanzando en esa sensibilización, aunque hace falta todavía mucho más, ¿no? Para poder lograr, por ejemplo, que un chico, que una chica, que un joven en el bachillerato, en la primaria, un niño, ¿verdad? Cuando se ve una situación de esas, entienda, ¿verdad? Que se trata de una situación de violencia y entonces, en consecuencia, ¿verdad? Actúe, busque la ayuda, busque el apoyo necesario, ¿verdad? Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, bueno, Saúl de Lea dice saludos al doctor Luna, plantea una pregunta, dice, ¿hay diferencia en cómo se actúa frente al bullying considerando el factor de género? Y más adelante, a propósito de lo que decía sobre violencia y conflicto, dice, muy acertado, doctor, la violencia no se medía y los conflictos sí. Es el comentario, pero ¿cómo responderías a la pregunta sobre si hay diferencia en cómo se actúa frente al bullying, considerando el factor de género? Sí, es que hay que observar, digamos, cada situación de bullying, dependiendo de las dimensiones involucradas, pues requiere ciertos abordajes, ¿no?, específicos. En el caso de la violencia, en el caso de las situaciones de bullying y ciberbullying, donde intervienen aspectos de género, debemos tomar en cuenta la especial vulnerabilidad en que pueden estar las personas que se encuentran en esta condición o que manifiestan ciertas formas de preferencia, ¿no? Porque es muy importante entender, por un lado, la situación que vive la víctima y cómo eso se enlaza, por ejemplo, con su historia personal, y por otro lado, los elementos que están interviniendo en la propia situación de agresión, o sea, qué factores motivan a las personas que están agrediendo, ¿verdad? Para llevar a cabo esas conductas, ¿no? Entonces, ese es el caso de este tipo de discriminación, pero debemos considerar también, por ejemplo, otros casos, como por ejemplo cuando tenemos situaciones de discapacidad, ¿verdad? O situaciones bueno, de otro tipo de condiciones, por ejemplo, las neurodivergencias, ¿verdad? Entonces, cada una de las formas de discriminación, en la medida en que se intersecta con los fenómenos de bullying y ciberbullying, nos lleva a un cierto ámbito de cosas que hay que considerar. Entonces, ahí sí es muy importante considerar ya en específico la naturaleza de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Alejandro, bueno, una charla muy interesante para quienes comienzan a sintonizarnos. Estamos charlando con el doctor Alejandro Luna Bernal. Estamos charlando sobre ciberbullying en adolescentes. Y bueno, ahí me hacía bastante ruido esta cuestión de cómo es que asociamos de repente el conflicto y la violencia, ¿no? Y bueno, en el caso de los espacios virtuales, ¿cómo es que ciertas plataformas de interacción, llámense de redes sociales, pueden tratar de orientar el uso de estas plataformas a una convivencia más sana, ¿no? El conflicto seguramente va a seguir estando, sea virtual o presencial, pero ¿cómo es que estas plataformas pueden orientar el uso responsable de estas aplicaciones para evitar la violencia? El conflicto quizás no, pero la violencia, ¿hasta qué punto son también responsables estas aplicaciones a dar manga suelta a expresiones que de repente no deberían tener cabida, vaya?
Sí, es que tenemos ahí precisamente el problema de que la mayor parte de las redes sociales pues depende de empresas particulares, entonces el asunto de hacerlos responsables, ¿no? De lo que circula en sus redes pues ha sido toda una lucha, ¿verdad? En la que se han conseguido ciertas cosas, pero hace falta todavía mucho más para que haya una regulación como mucho más estricta, ¿no? Déjenme comentarles que cuando hacemos los estudios sobre estrategias de afrontamiento, detectamos un conjunto de estrategias de afrontamiento que tienden a presentarse de forma correlacionada. Una de las cosas que más nos llamó la atención y que tiene que ver precisamente con esto. ¿Cuáles son esas estrategias? Número uno, el tomar pruebas. Por ejemplo, la persona que se ve involucrada en una situación de ciberacoso, ya sea como víctima o observador, hay algunos chicos que dicen, yo tomo captura de pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, bueno, esa es una estrategia interesante, guardar pruebas, ¿no? Y luego hay otra estrategia que es, por ejemplo, buscar ayuda con amigos, con familiares, buscar apoyo. Van con sus padres, van con sus amigos y les dicen, me está pasando esto, alguien me está insultando, alguien me está amenazando, me está discriminando. Entonces encuentran un apoyo emocional muy importante al sentirse escuchados, comprendidos por gente cercana, ¿verdad? Hay otra estrategia que consiste en denunciar, en buscar a una autoridad, si es en el caso de la escuela y se tiene más o menos con quién dirigirse, entonces van con el director, van con el profesor y dicen, me está ocurriendo esto, ¿no? Entonces la estrategia de denuncia, ahí entran también las propias redes sociales cuando tienen mecanismos para reportar a un determinado usuario, ¿no? Entonces, estas estrategias de guardar pruebas, buscar apoyo, denunciar, y la cuarta es evitar al agresor. Es decir, evitar responderle, evitar contestarle, tratar de no interactuar con él, ¿no? Entonces, lo curioso es que estas cuatro estrategias que fueron reportando los adolescentes, luego ya cuando hacemos los análisis de correlación entre datos, vemos que estas cuatro estrategias tienden a presentarse juntas, ¿verdad? Y luego ya cuando analizamos su relación con habilidades psicosociales, vemos que están muy relacionadas con elementos como inteligencia emocional, empatía, habilidades de comunicación interpersonal, toma de decisiones, y lo que llamamos atención plena, es decir, la capacidad de centrarse en el presente, ¿verdad? Y poner atención en lo que está pasando, ¿no? Entonces, esas fueron las habilidades psicosociales que evaluamos y veíamos que de manera muy interesante se ligan con el uso de estas estrategias. Por otro lado, encontramos estrategias que son desconexión. Por ejemplo, chicos que decían, yo desde que me empezaron a acosar, desde que me encontré con esa situación como testigo, evito las redes sociales, ¿no? Ya no uso Facebook, ya no utilizo TikTok, etcétera. Eso para un adolescente, ¿no? De la generación Z, pues es una decisión muy radical, porque recordemos que una parte importante de su vida es interactuar en las plataformas, entonces sí se trata de un mecanismo de privación que vulnera de una forma bastante grave sus derechos, ¿no? Y su disfrute de la vida. Otra estrategia tiene que ver con las estrategias agresivas, cuando se ponen ahí a contestarle a las personas, ¿no? Que les agreden, que finalmente, por tratarse de una situación de acoso, no le resultan esfuerzos infructuosos, terminan sintiéndose mal, terminan de todas maneras sintiéndose vulnerados, ¿verdad? Con situaciones de ansiedad, presentando sintomatología depresiva. Entonces, las estrategias agresivas, aunque de pronto pareciera que en un primer momento es una buena estrategia, luego vemos que sí termina desgastando a la persona, ¿no? Y finalmente otra estrategia que veíamos era la de tratar de negar la situación. O sea, los chicos cuando empiezan a decir, hacen como que no pasa nada, como que no es tan grave, pero de todas maneras mantienen ahí la preocupación y eso genera un cierto estrés que con el paso del tiempo luego se va manifestando en cierta sintomatología de ansiedad, de nerviosismo, de depresión. Entonces lo que buscamos lo que queremos, ya para terminar el comentario, es fortalecer estas estrategias constructivas. O sea, lo que quisiéramos es que fortalecer en los adolescentes o en los usuarios de redes sociales en general, por ejemplo,
el uso de estas estrategias. Es decir, cuando se vean involucrados en esta situación, tomen pruebas, busquen apoyo, denuncien y eviten meterse en confrontaciones por tratarse de una situación de agresión. Entonces, si podemos poco a poco lograr que las empresas que se encargan de estas líneas ayuden a fortalecer este tipo de estrategias, sería genial, ¿no? Por ejemplo, facilitando el tener pruebas accesibles, ¿no? O facilitando los mecanismos de denuncia, etcétera, ¿verdad? Sí, porque, bueno, recordemos que ya es un delito, ya está tipificado como un delito. Entonces, también en el marco en que estas aplicaciones puedan ayudar a facilitar la localización y la denuncia de estas personas en específico que generan estas violencias, personas y grupos también, porque he notado pues que comienza, parece que este ciberacoso, ciberviolencia comienza con grupos enfrentados con otros grupos y que después se particularizan, ¿no? Mi persona, mi grupo contra una persona de otro grupo, pero ya es más personal. Entonces, bueno, ojalá se lleguen a estos niveles de cooperación, vaya. Mar Orozco dice la importancia de visibilizar las violencias y dejar de normalizarlas, porque para empezar los jóvenes, sobre todo los adolescentes, no tendrían por qué estarse escondiendo en Facebook. Entonces, estas estrategias que señalas son sin duda herramientas que pueden servir, y sobre todo la última, la de no interactuar con ese ciberbuleador o ciberacosador, porque es como la medusa, ¿no? Entre más las veas, más te confrontan y más te paralizan. Y Keila Carrasco deja un comentario, dice, es muy importante lo que menciona el doctor Luna, el bullying no puede entenderse únicamente como fenómeno individual o grupal, sino como un dispositivo estructural que reproduce desigualdades, a diferencia del conflicto que admite condiciones de igualdad y la posibilidad de disentir. En el bullying predomina la violencia sistemática ejercida sobre lo diferente. Este punto es importante. En este sentido puede interpretarse como una forma de disciplinamiento social que refuerza la hegemonía y normaliza la exclusión. Súper necesario diferenciar la violencia del conflicto. Ya estamos ya casi para cerrar, bueno, un tantito porque tuvimos el inconveniente de la transmisión, pero pues porque la charla está entre sabrosa de ya síguele, pero rápidamente una recomendación bibliográfica o algún resultado ya publicado que tengan de este proceso de investigación que nos pudieras compartir para que nuestro público, quien se interese, pueda empaparse del tema. Sí, bueno, tenemos una serie de artículos que hemos estado publicando a partir de este estudio que hemos estado desarrollando en colaboración con colegas de CUBS. Entonces, si buscan en internet mi página de Google Académico, ahí los pueden identificar, pues, casi todos los estudios sobre estrategias de afrontamiento de ciberbullying. Y otros sobre prevalencia, por ejemplo, de bullying y de ciberbullying, ¿no? En cuanto a autores, les recomendaría mucho los estudios que realizó en su momento la doctora Maite Garigordovi de la Universidad del País Vasco, porque ella pone especialmente el acento en esta interacción entre observadores, agresores y víctimas, ¿no? Bueno, así de entrada hay muchos materiales, evidentemente, pero tienen que ver con literatura especializada, ¿verdad? Pero así, en general, creo que es una muy buena aproximación. Híjole, hay dos comentarios, los leo así rapidito, no sé si nos dé tiempo para contestarlos. José Luis González, que es también Radio Ciberescucha asiduo, dice, excelente invitado, saludos, larga vida al equipo. ¿Cómo diferenciar cuando se simulan soluciones a situaciones de violencia? En algún sindicato de académicos no hubo ninguna libertad a la hora de elegir a su representante, les fue impuesto. Existe violencia en ese tipo de casos. ¿Por qué nadie levanta la voz? ¿Hubo violencia y temen la libre expresión? Bueno, tendrá que ver también con ya situaciones no tanto en adolescentes, pero sí también se puede dar ya entre adultos, sobre todo en esos espacios de tensión política. Pues, una diferencia, por ejemplo, entre violencia escolar y bullying es que si los vemos así con esos diagramas de Venn, ¿se acuerdan? Veíamos que hay bullying escolar se da en la intersección entre violencia escolar y bullying.
lo que significa que hay situaciones de bullying que no se dan en un entorno escolar, como por ejemplo una persona en su colonia o en su barrio o en su lugar de trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí hay que considerar esto que decíamos, que no es son lo mismo estas situaciones de violencia a cuando se trata de conflictos que son inherentes a los propios procesos políticos, por ejemplo, ¿no? De la elección de una representación. Entonces, sí es muy importante diferenciar, ¿verdad? Porque Sí. Adán García Rodríguez, ya también Radio Ciberescucha asiduo, dice: gracias por compartir un tema de mucha importancia en la actualidad. Saludos al expositor y al equipo. Y Uciel Vargas Pantoja dice: grandes profesores y gran trabajo el del investigador que nos visita. Saludos. Pues muchas gracias, Alejandro. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo tu casa. Cuando gustes venir a platicar con nosotros a estos avances de esta investigación que están llevando con tus colegas, también pueden acompañarte a alguna de ellos para platicar y pues serán bienvenidos. Alejandro. Bueno, nada más agradecer a todos quienes nos sintonizaron en esta transmisión, invitarlos para que nos sigan sintonizando el siguiente viernes a las 6 de la tarde y bueno, agradecer al doctor Luna Bernal su presencia y este tema tan interesante. Ojalá podamos tener una parte 2, Sí. que creo que, bueno, al menos Se quedaron muchas preguntas pero, pendientes y fueron surgiendo. pero la interacción con el público siempre nos agrada, entonces sigan mandando sus saludos y sus preguntas. Pues esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. muchas gracias.